vamos a conocer 11 principios inevitables del Dios viviente, plasmado en la palabra, la Biblia, por su palabra misma, confirmado por Jesús y su Espíritu Santo en sus elegidos, conversión, traducción e impresión que puedas leer, oír, estudiar, meditar y aplicar, ya que su pueblo pereció por falta de conocimiento. En Oseas 4 del 1 al 6 te lo confirma, e Isaías 5 del 8 al 13. Haciendo una nación santa, real sacerdocio, linaje escogido y adquirido para él. Primera de Pedro capítulo 2 del 1 al 10. ¿Sí? Así que vamos a tener 11 principios inevitables. Vámonos directamente al mensaje. Romanos capítulo 9. Creo que tú te encuentras en una situación, en una circunstancia, esperando con respuesta, esperando con bendición, esperando con decisión de otros para contigo o de ti para con otros, u otros están esperando de ti. Pero alguna vez meditaste el por qué lo de Gedeón. ¿Cómo es que este joven, por el haber tenido el talento de tocar al menos la trompeta, cómo Dios le elige para darle una profecía a alguien que ni siquiera pues le estaban prestando atención más que oír el sonido de una trompeta? Es sumamente misterioso nuestro Dios y es inevitable lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque lo escogió a Él. En fin, que por encima de varias veces decirle, no, Señor, si el abrigo se moja una vez que yo lo saque afuera y lo tiendan, yo entiendo que eres tú que me está hablando. Dios moja el abrigo. Y no muy bien moja el abrigo, ya le está hablando al Señor. No, Señor, porque yo entiendo que si todo el pavimento queda seco, mojado, y el abrigo no, entiendo que eres tú, Señor. Y ahí fue Dios. ¿Cómo que Dios es una chelcha o un relajo? ¿Por qué entiendes tú que eso fue plasmado, dejado, escrito? ¿Cree que alguien iba a evitar lo que Dios iba a hacer? Ni siquiera el mismo Gedeón. Pero ¿te diste cuenta con lo de Jonás? Sí, con lo de Jonás en el entonces, en el momento en el que Dios lo llama para el pueblo de Nínive. Pueblo carnívoro. Se comían unos con otros. Pecadores. ¿A quién Dios le está diciendo bendice a este o bendice a aquel? ¿Dónde Dios le está diciendo al gran profeta, al importantísimo pastor o apóstol? Ve, predica aquí o allí. No, hay una credencial que hay que cumplir. Ajá. ¿Y cree que vas a evitar el mensaje que Dios quiere dar? No. Por ende, todo obra para el bien para el que ama a Dios conforme a su propósito es llamado. Él está obrando en todo. Prestad suma atención, confiad y ved que es bueno Dios, que nada ni nadie evita. ¿Visteis cómo se perdió únicamente el hijo de perdición? Judas Iscariotis. Él se arrepintió y devolvió la moneda, lo único que no se convirtió de su arrepentimiento. Por eso Jesús dijo arrepentido y convertido. ¿Cree que iban a evitar que Cristo Jesús fuese crucificado? Para el cumplimiento del lavacro de la sangre de aquel cordero inmolado, al menos de 1 año apartado, sin mancha, para expiación del pecado. ¿Cree que va a ser evitado? ¿Cómo Dios ha bendecido a Israel que en este momento por el cual es el fluir para este mensaje? De verdad que fue inspiración por lo que a través y acontece. Israel, pueblo escogido, adquirido, nación santa por gracia y por promesa. Y nosotros, pues por ende, si somos de la fe, descendemos para con lo que es acontecido y sucedido. Padre Abraham de la fe y Cristo, autor y consumador de la raíz del linaje de Isaí, venido por el vientre de María. Parientes unos con otros, somos familias. Entonces, ¿cree que van a evitar que acontezcan guerras? Bienaventurado tú, en cual nación te encuentro, país.
Bienaventurado cuán pueblo en este momento que no está aconteciendo tal o cual cosa, porque es inevitable. Lo que Dios plasmó en su palabra es inevitable. Igual, inevitable es que Dios te bendiga. Inevitable es que Dios te use. Inevitable es que Dios te dé la fortaleza, el entendimiento, la sabiduría. Inevitable es que tú seas cual instrumento el que Dios está usando para dar la palabra que edifique. Es inevitable que uno se coma con otro, porque Dios lo habló del principio que iba a ser así. Por eso Él quiso limpiar desde el instante. Vete directamente a Romanos capítulo 9. Presta breve atención a énfasis que edifica y el subtema en el que tenemos los 11 puntos específicos que vamos a compartir. Vámonos breve y directo a Romanos capítulo 9. Vamos a estar enfatizando hasta que el Espíritu de Dios nos diga ya, hasta ahí por causa del tiempo. Bendito eres tú, Padre eterno, Dios del universo, gran yo soy, misericordioso Dios. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Padre, porque es inevitable que obstruyan tu mensaje. Todo oído oirá. Todo ojo verá y toda rodilla se doblará. Es inevitable tu venida. Es inevitable la gran tribulación. Es inevitable que seamos levantados juntamente para con los que estuvieron durmiendo primero en Cristo. Es inevitable, Dios. Por eso te damos gracias por el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, la revelación de esta tu palabra a la luz misma de ella. Gracias, Señor. En tu nombre meditamos y leemos. En el nombre del Espíritu Santo, consuelo y sello fiel. En el nombre poderoso del Cristo Jesús, Mesías, Mesías. Amén y amén. Verdad digo en Cristo, no miento, dice Pablo, Saulo de Tarso. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él conoce y sabe lo que vivió, quién era, quién fue y lo que está haciendo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Es inevitable el dolor, pero se desvanece con el amor de Dios, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Presta mucha atención para que te dé cuenta que es inevitable tanta cuanta la cosa que tú estás tratando de quitar. Lo que tiene que encontrar es la solución, la respuesta. Dice Jesús en una ocasión a los fariseos y escribas que querían tomarle para juzgarle, señalarle y encontrarle culpable. Él le dijo: escudriña las Escrituras, que creo que ahí está la vida eterna. Bien. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, él se considera mejor ser maldito por causa de no hacer la voluntad, no hacer lo que Dios dice, porque ya él conoció, ya él vio, ya entendió tantas cosas, porque él vino de mucho conocimiento, de mucha credencial, de mucho poderío, potestades, y en fin de cuentas se dio cuenta quién era quien tenía el poder. Verso 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Se está dando cuenta que Israel lo es? ¿Qué caray es lo que están hablando? Disparate, plume burro, de cuantos profetas, evangelistas andan por ahí en las redes diciendo disparatadas sin leer y meditar la palabra. ¡Ay de aquellos que digan que Jehová dijo! Y no fue así. Es inevitable lo que lo sobreviene. Bien. Verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Te está dando cuenta? No todos somos hijos de Dios. Somos creación, criatura. Pasamos a ser hijos por medio al lavacro, por medio al Cristo vivo. Bien. Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. ¿Ve? Es inevitable.
¿Por qué escogí el Romano capítulo 9? ¿Por cuáles cosas vas a oír más de lo que ya oíste? Verso 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, presta breve atención para que te des cuenta que no es por cuanto le dio la gana o entender haber sido construida una ley, es porque a Dios le place y nadie evita lo que por descendencia y generación ya hasta en la ley te está dando cuenta que hay personas que ni se dan cuenta que han sido herederos y la ley misma lo busca porque es inevitable. Alabado, creo que va a entender, va a comprender lo que Dios quiere hacer contigo que nadie va a evitar. Verso 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? Por eso, vamos a decir que hay injusticia de Dios, dice Pablo. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Te estás dando cuenta de las palabras? Pero ok, digamos que Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribe esto. Si tú le prestas breve atención al mensaje completo, con citas bíblicas te voy a dar desde el Pentateuco, los primeros 5 libros, o el Viejo Testamento para con el Nuevo, te va a edificar porque no te imaginas cuán inevitable es lo que Dios está haciendo a favor. Como inevitable es, si no hace la voluntad de Dios, lo que va a pasar. Es porque ya fue plasmado, ya fue escrito. ¿Por qué tratar de buscar las cosas cuales ni siquiera están escritas? El mismo Pablo dice que no nos debemos ir más allá de lo que está escrito, ya está establecido. Es igual que la ley cuando se está juzgando a alguien. No se pueden salir de los parámetros, de los principios ya, los designios legales. Porque si no, entonces ya tienen que hacer otro juicio o inventar otra ley. Oye, es inevitable. Entonces lo que Dios quiere que pase. Verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oye bien, si Dios en este momento le place librarte de la enfermedad, Él sabe por qué lo hace y Él sabe en qué tiempo hacerlo. No es la varita mágica que muchos entienden y creen tener, el gran conocimiento, la gran trayectoria de ministerio, porque si fuese así, porque todos los problemas no son resueltos más, sin embargo Dios es quien hace todo. Y Dios es el único que puede resolver absolutamente todo esto, pero plasmó palabra y no la viola. Es inevitable que se cumplan. Es inevitable que se cumplan. Verso 17, porque la Escritura dice a Faraón, ya te estás dando cuenta cómo nos está llevando a Números, al Éxodo, escucha, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Tú te estás dando cuenta que se parece a ti, se parece a mí en algún momento dado otro, justificando la situación. Pero Señor, y no te está dando cuenta el agravio que está cometiendo. Porque ¿cómo sabemos qué es bueno o qué malo si no dejamos que su espíritu fluya y arda muy dentro de nosotros? ¿Cómo podemos entender qué nos conviene si no sabemos cómo pedir? Porque lo que estamos pidiendo todo el tiempo para este cuerpo. ¿Ve cómo las personas son capaces de invertir su tiempo, su vida, todo su esfuerzo, solo y únicamente para permanecer en la salud, y se está muriendo más cada día más rápido? Mas sin embargo, aquellos que confiamos
en la mano del Señor, como dijo Jesús. El que procure salvar su vida la va a perder. ¿Por qué? Porque nada más le está prestando atención al cuerpo y no se está dando cuenta que depende de un alma y un espíritu en sí mismo. Bendito sea el Señor. Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, dice Pablo, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? ¿Dirá el vaso al barro, el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, ve cómo está llevándolo a otros profetas que casi nadie le presta atención. En el Antiguo Testamento, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Lo podemos dejar ahí. Ya entendemos por qué los dones y el llamado son irrevocables. Porque Dios aún a los impíos le dio dones para él notificar y confirmar que él es poderoso. Y porque para los que le aman conforme el propósito fue llamado, todo obra para bien. Decir, él está obrando en todo por malo que. Porque el que tiene el don y el llamado no significa que tenga que ser escogido o elegido. Está equivocado. La palabra lo confirma. Y saliéndose de los parámetros y designio de la palabra de Dios, entonces es inevitable todo el desastre que está pasando. Congregacionalmente hablando, religiosamente hablando, legalmente hablando. ¿Ah? Ay, Padre Celestial. Bien, énfasis que edifica. Inevitable es e irrevocable el llamado y los dones. ¿Ven? Ya que todos somos llamados, pero pocos los elegidos. Por lo que nada ni nadie evita que Jehová Dios Yahweh haga contigo lo que él quiere que suceda. Por lo que su voluntad, tiempo, venida y juicio son inevitables. Es por esto por lo que si decidí profundizar en los términos o palabras inevitable, pasará, pasar y suceder. Porque es inevitable que Jehová Dios Yahweh cumpla su palabra. De inmediato iniciamos con el término inevitable, palabra que procede del latín inevitabilis, término de procedencia latina, bajo la denominación inevitabilis, y con ella del italiano inevitabile, lo cual significa que no puede ser evitado, por lo que inevitable es un adjetivo que hace referencia a lo que no se puede, que es imposible o difícil de evitar. Se puede referir especialmente cuando suceda algún siniestro, peligro, tropiezo, accidente o un daño, o que pueda suceder algo grave. Puede ser ineludible o inexcusable ante un acontecimiento o suceso en particular, como el rapto, la gran tribulación, la venida de Jesús, el juicio final, etc. Proseguimos con la palabra pasará, conjugada del verbo pasar. Pasar, término que procede del latín popular pasaré, forma verbal del latín passus. ¿Qué quiere decir paso? Pasar, lo cual es un verbo activo transitivo, vocabulario que se define en llevar, portar, traer, conducir o trasladar desde un lugar o zona a otro. Desplazar, mudar, cambiar, recorrer y andar a otro lugar. Condición y situación. Mandar, enviar, despachar o remitir. Cruzar, traspasar o transitar desde un lugar a otro. Transferir algo de una persona a otra. Finalizamos énfasis que nos edifica con el término suceder. Palabra que viene del latín sucederé, significando seguir, subsistir, heredar, producirse un hecho, es decir, producirse una cosa a continuación de otra. Tomar una persona
posesión del cargo que otra ha dejado. Sus componentes léxicos son el prefijo sub, que quiere decir debajo, y cedere, significando caminar, caer, dar el paso, abandonar. De inmediato nos vamos al subtema. Medita, sopesa, analiza el por qué. Hago ese introito y un pequeño énfasis en una síntesis de estos términos y o palabras, porque el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Y entienden que nada más y únicamente es lo que por su mente pasa que debe suceder. Valga la redundancia. Más cuando se enfoca solo únicamente en todas las cosas que la palabra de Dios dice a su favor. Congregaciones, iglesias, como se vienen llamando, ministros, grandes, pastores, algunos que otros historiadores, intelectuales, profesionales. A fin de cuentas, es inevitable su final. Es inevitable lo que va a acontecer, lo que va a pasar. Entonces, vemos así de inmediato. Conozcamos 11 principios inevitables del Dios viviente, plasmado en la Biblia por su palabra, confirmado por Jesús y su Espíritu Santo en sus elegidos. Conversión, traducción e impresión que puedas leer, oír, estudiar, meditar y aplicar, ya que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Léase Oseas 4 del 1 al 6, Isaías 5 del 8 al 13. Haciendo una nación santa, real sacerdocio, linaje escogido y adquirido para él. Primera de Pedro capítulo 2 del 1 al 10. Cada principio inevitable, te voy a dar la cita bíblica, el cual confirma y avala con exactitud estos principios que son inevitables. Bien. El segundo subtema, 7 grandes misiones y o comisiones imprescindibles e inevitables al mundo. Siglo o sistema de cosas que Jehová Dios Yahweh quiere que suceda. Primer principio inevitable del primer subtema, que Dios quiere que suceda. Es inevitable hacer algo que Dios no quiere que suceda y decir que sucedió algo sin que Dios lo haya dicho o sin que Dios lo diga. O sea, es inevitable de verdad que vaya a acontecer, que vaya a suceder algo que Dios no quiere que pase. Pero igual es inevitable decir que sucedió. No importa cuánto hablen o digan. Si Jehová Dios no habló, si Dios fue quien no manifestó, no hizo que eso sucediera, nadie evita que Dios haga lo que Él quiere hacer en ti. Lamentaciones, capítulo 3, del 25 al 42. Ezequiel, capítulo 13, del 1 al 8. Vamos a ver a Ezequiel breve, para que entendamos que de manera como Dios nos dé la bendición y el privilegio del tiempo, podemos leer aunque sea unos versos. Ezequiel capítulo 13, del verso 1 al 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto es Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón, no oí palabra de Jehová. ¿Te estás dando cuenta qué está pasando con Israel? ¿Y cuántas personas buscando view, like, produciendo dinero? ¿Cuál perece que el orín se lo come? No es que no sea importante y no es que Dios no lo use para bien, porque es un talento extraído de la tierra. Es una medida, un peso en moneda. Dios mío, Padre. Alabado sea el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, como zorras en los desiertos! Fueron tus profetas, oh Israel. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, por gran conocimiento que tengo cual o tantos seguidores! Diciendo que Jehová Dios dijo. Ay. Ay, Padre amado Dios. Verso 4.
como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Verso 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová. Y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Por eso es que las cosas se prolongan en vez de solucionarse. Es inevitable. ¿Qué crees tú que iba a pasar con Judas Iscariotes? Dándole larga al asunto. Bendito Dios. Y Jonás dándole larga al asunto. Segundo principio inevitable. Es inevitable que todo hombre sea salvo, ya que Jehová Dios así lo dispuso. En sus tres fundamentos. Primer fundamento. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su único hijo. Todos estamos salvos. La situación es salvo eterno, tener la eternidad, entrar a la vida eterna. ¿Para qué habría un juicio? ¿Para qué tanta situación y circunstancia? Mas Él dijo que su deseo y voluntad es que todo hombre no se pierda, mas sea salvo. Está indicando clarísimo el por qué justos e injustos seremos juzgados. Mas igual el sol sale para lo bueno y para lo malo, dice Salomón. Ok, bien. Juan capítulo 3, del 1 al 16. Segundo fundamento. Hubo juicio en la tierra por este sacrificio de Jesús. Inocentemente pagó por todos los pecadores, justos e injustos y culpables. Tercer fundamento. Habrá un juicio final donde el Cordero de Dios es nuestro abogado y Jehová es el juez. Tercer principio inevitable. Inevitable es entrar al reino de los cielos si no somos como niños. ¿Qué es lo que te quiere ser tan adulto, tan mayorcito, tan conocedor de leyes y de letra y de Biblia? Si usted no es como un niño, no se cree hacer el más, porque dijo el mismo Jesús que el más pequeño aquí en la tierra es el más grande en el reino de los cielos. Y hay de aquel que le sirva de tropiezo a uno de sus pequeños, porque hay que dejarlo entrar, porque de tal es el reino de los cielos, de los niños. ¿Pero a qué se refiere? ¿En qué? En conocer las cosas buenas y hacerlas y no darle cabida a las cosas malas. Tú corrías a un niño ahora, lo machaca y como que a rato, no es que se le olvida, es que él está inocente y él cree que tú por hacerle bien, en verdad le está haciendo bien. Me explico, corrígelo, machácalo ahora mismo. Pasado mañana ven con un dulce. O ven, ay, me perdona, ay, muchachito, no sé cuánto. Él va a reaccionar, pero en fin, te va a dar la oportunidad. Porque cree que estás cambiando o que cambiaste y no le va a hacer daño. Mateo 18 del 1 al 9 y Marcos capítulo 10 del 13 al 16. Cuarto principio inevitable. Es inevitable ver a Dios sin santidad. Sus tres fundamentos verdaderos los afirman. Primer fundamento, Jesús lo dijo. Segundo, Dios mismo lo manifestó. Y tercero, eres parte de una nación santa, pueblo adquirido, santificado en Cristo por su sangre preciosa. Hebreo capítulo 12, del 14 al 25, Primera de Pedro 1, del 10 al 16, y Levítico 11, del 43 al 45, Levítico 20, del 1 al 8. Dejemos la justificación. Es inevitable, lamentablemente, poder ver a Dios sin lamentablemente no ser santo. Tenemos que buscar la santidad y la paz para con todo, o si no, nadie verá al Señor. ¿Me entiende cómo es el asunto? El problema es que hay personas que quieren que tú tengas paz con ellos, pero ellos clavándote el cuchillo, ya no es a la espalda, es de frente, chuaquiti. Tú tienes que tener paz porque la palabra lo dice, ten paz conmigo, chuaquiti. Pero se olvidan de las demás palabras que Jesús plasmó y escribió. Quinto principio inevitable.
Inevitable es agradar a Dios sin creerle. Y estas tres decisiones fundamentales en ti lo definen. ¿Cuáles son? Primera decisión, hay que creer que Él está, si de verdad le buscas. Segunda decisión, sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible que le agrade. Tercera decisión, el creer o fe es lo que te da convicción y certeza de las cosas que tú percibes. Entonces aquí te lo confirma en Hebreos capítulo 6, el capítulo 11 del 1 al 6. Te lo dice con exactitud. Sexto principio inevitable. Es inevitable reflejar imagen y semejanza de Dios mismo si no buscamos la perfección en Él por medio a Cristo el Mesías, basado en sus tres fundamentos que te darán buen entendimiento. Primer fundamento, Dios es perfecto. Segundo, Jesús pidió que seamos perfectos como su Padre lo es. Además, en la mayoría de los casos, los hijos quieren ser como su padre. Es inevitable que muchos hijos quieran ser como sus padres. Sí que yo quiero ser como Cristo y como el Padre, como mi Padre Celestial. Y busco la santidad día a día y la perfección. No creyéndome ser el más, mucho menos el menos, pero sí mantenerme humilde ante su presencia, para no decir que Jehová habló sin Él haber hablado. Porque es inevitable lo que viene más adelante. Más adelante. Tercer fundamento. Todo lo que es en parte será quitado cuando llegue lo perfecto, que es el amor. Mateo 5 del 38 al 48. Primera de Corintios 13 del 8 al 13. Filipenses capítulo 1 de 4 al 11. Segunda de Samuel 22, 34 al 35. Veamos a Primera de Corintios 13, breve. Primera de Corintios, después de Romano, ahí mismo. Primera de Corintios, capítulo 13. Capítulo 13, del 8 al 13. Veamos. Si usted conoce a una persona igual o semejante a esto, enséñemela por amor a Jesús. Porque creo que el único que manifestó eso fue Cristo. Y a nosotros se nos está costando día a día. ¿Sabe por qué? Porque esto no es cosa de hombre. Esto no es manifestación de carne. Esto es del Dios viviente. Esto es el mismo Dios. Del 8 al 13. El amor nunca deja de ser. Jamás dejará de ser Dios. Por usted, por mí, por aquel que predicó o por aquel que cometió el error o no. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mira cómo la gente está detrás de la ciencia, la profecía y el prosperar y el supuestamente ser bendecido con posesiones terrenales. Porque en parte conocemos, el versículo 9, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Tremenda enseñanza. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo? Que sigamos siendo como niños. Sorprendente. Yo creo que no me voy a gloriar, Dios me libre, pero se dificulta que verdaderamente se haya predicado esto. Mira lo que Pablo está diciendo, pero tú viste lo que dice más antes, que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Usted cree que una persona sea así? Si no es por Cristo Jesús, sino por haber nacido de nuevo. ¿Y cómo Nicodemo le dice a Cristo, pero ¿y cómo se puede entrar de nuevo en el vientre y ser como niño? Hay que nacer de nuevo en Cristo. ¿Ves? Ok, podemos dejarle ahí ya para comprender mucho más al respecto. Séptimo principio inevitable. Inevitable es la apostasía, confirmado por dos principios fundamentales. Uno, o primer principio fundamental, los dones y el llamado son irrevocables. Dos, o segundo principio fundamental,
en los últimos tiempos las cosas buenas le llamarán malas. Dentro de tantos principios fundamentales en la palabra del Señor, el Espíritu Santo me llevó a enfocarme en esto, porque esto es lo que está trayendo el mayor problema. No es que nadie está adelantando ni atrasando que Dios venga o no venga, sino que Él dijo que hasta que no se predicase su evangelio, Él no va a venir. Entonces, están hablando, diciendo que Dios dijo, sin Dios haber dicho nada. Es inevitable lo que deba pasar en cual nación, país o pueblo, por la arrogancia, por la altivez, por el orgullo de aquellos que tienen el don o el llamado. Porque los elegidos no hacen estas cosas. Los elegidos tienen sumo cuidado con hablar y decir Jehová dijo. Bendito Dios, Padre amado, misericordioso Señor. Romanos capítulo 11 del 25 al 32, Isaías 5 del 18 al 25 y primera de Timoteo 4 del 1 al 5 te lo confirma. Octavo principio inevitable. Es inevitable no amar si naciste del amor que es Dios. Primera de Juan 4. No se esté resistiendo, hermano. Hermana, no se resista. Ame. El amor nada que ver con la atracción física o sexual. Esos son añadiduras, esos son complementos para con el relacionarse. Un esposo, una esposa. Un hombre con una mujer. Multiplicarse. Tener parentelas. Familias. ¿Ves? Ok. Octavo principio. Inevitable. Noveno principio inevitable. Inevitable es volver atrás o apartarse de Dios. Una vez cumplido estos tres principios fundamentales. Ay Dios, es inevitable. Oye, que usted no puede evitar lo que Dios quiere hacer, porque mira a Gedeón, mira el mismo Moisés, mira a Aarón, mira a Coré, primo hermano de Aarón y Moisés. Era inevitable su paradero por cómo él seguía. Él entendía a su conciencia. Mira Job. Mira Pablo, Saulo de Tarso. Mira Cristo Jesús. Los dos ladrones que estuvieron en la cruz, en el madero. Mira Pedro. ¿Visteis cómo cada uno de ellos murieron? ¿Quién eres tú que en un moquito te puede picar? Pero es inevitable, Dios respalde al que una serpiente le muerda, porque Él lo dijo. Veamos. Ok. Primer principio fundamental. Imposible es, si gusta del Espíritu Santo, volver atrás. Segundo, gustar la buena palabra de Dios, en conversión, traducción e impresión de Biblia. Y tercer principio fundamental, gustar los poderes del siglo venidero que Jehová Dios te haya puesto. Como Salomón, por ejemplo, ¿te acuerdas? Mira lo que pasó con Absalón, mira con David. Dios le dio poder, autoridad, dominio, reino y en fin, hicieron lo que le dio la gana. Y era inevitable que pasara lo que Dios dijo que iba a pasar. Igual es inevitable que cualquiera que quieran que te pase algo y Dios no quiera. ¿Ves? Estamos aquí. Hasta que Él quiere y decida que duerma. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 6, completito te lo confirma. Décimo principio inevitable que Dios quiere que suceda. Es inevitable te quiten la paz y retardar la promesa de Jehová. Segunda de Pedro capítulo 3, del 1 al 14. ¿Te estás dando cuenta que es inevitable? Cuánto te ataquen, cuánta enfermedades, padecimiento, sufrimiento, dolor, bla, 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 bla. Décimo primer principio inevitable que Dios quiere que suceda. Inevitable es que padezcamos muchas cosas y seguir a Cristo sin negarnos a nosotros mismos, tomando nuestra propia cruz, ya que esa es la única manera de vencer como Él venció por nosotros. Lucas capítulo 9 del 21 al 27. Isaías capítulo 53 completito. Lucas 23 del 26 al 56 nos confirma cómo Cristo Jesús impidió en cuanto los discípulos querían evitar que Él cumpliera el propósito. Pero era mayor y poderoso el gozo venidero, la gloria venidera, que la postrera, es decir, todo sufrimiento, todo dolor, todo padecimiento, toda cosa que
padecía el Cristo era para darnos la confianza plena y la esperanza de que Él venció y de toda nos libraría, que Él cumpliría su propósito y nadie lo evitaría. Nadie lo va a evitar. Segundo subtema. Al principio dije que era uno, perdón, son dos subtemas. Segundo subtema, 7 grandes misiones y o comisiones. Pueden ser misiones y comisiones, o pueden ser misiones o misiones. Imprescindibles e inevitables al mundo, siglo o sistema de cosas que Jehová Dios Yahweh quiere que suceda. ¿Por qué poner así? Porque la gente cree como que el avanzar tecnológicamente son dones y talentos dados y son irrevocables, los dones y el llamado. Pues bien, ¿quién va a evitar que padecimiento, sufrimiento, dolor, enfermedad, pestilencia, hambruna, guerra, rumores de guerra pase si ya Dios lo planeó? Entonces, yo no entiendo por qué estas personas con tanto conocimiento se enfocan en... porque le producen likes, le producen view, le producen dinero, talento, le producen. Y mientras haya algo en el tapete, fíjate cómo es que las tendencias es lo que te hace supuestamente crecer en las redes sociales. Y Dios no es por tendencia. Dios es por atendencia en las palabras de Él. Eso sí lo creo. Eso sí de verdad. Bendito Dios Padre amado. Ok. Primera gran misión y o comisión. Que predique el evangelio de Jesucristo a toda criatura. ¿Te estás dando cuenta? Lee a Marcos capítulo 16 del 12 al 15. Él lo mandó, Él lo dijo y así nadie lo va a evitar. ¿Por qué dije imprescindible e inevitable al mundo? O sea, es imprescindible que no se predique el evangelio. Es imprescindible y es inevitable que el mundo lo detenga. Nadie va a detener. Mira, pueden controlar, administrar, suministrar y pueden hacer lo que le den gana con las redes sociales. Dios dijo, nadie lo va a evitar. Nadie lo va a evitar. Muchos comienzan por la letra y terminan por el Espíritu Santo. Muchos comienzan por el Espíritu Santo, gustan del Espíritu Santo. Por eso es que el mismo Dios, por medio de Juan, por medio de Pedro, por medio del mismo Mateo, aún a Pablo, Saulo de Tarso confirma más en esta cita que te he dado, que es imposible que los que gusten una vez del Espíritu Santo se devuelvan para atrás. Es imposible. Segunda misión y o comisión, bautizar a los que creyeren para que no sean condenados. Marcos 16 del 15 al 16 te confirma que en verdad Dios nos dio potestad por medio de Cristo en los discípulos y por medio de su palabra del principio. ¿Y qué evitaría que una persona sea bautizado? Creer y haber agua. ¿Qué tanta chelcha y tanto show? ¿Usted sabe qué cambia? El bautismo del Espíritu Santo. Usted no ve. Mira, son tan ignorantes que le ponen carga y peso a lo que no pueden, ni siquiera ellos mismos pueden llevar. En el que hacen votos de bautismo, renovación de bautismo. Ay, ya qué chelcha, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque se dieron cuenta que esto no es lo que cambia. Esto es una simbología, como Dios limpió y purificó la tierra con agua cuando Noé. El agua es la representación misma por el Espíritu Santo. Ahora, usted quiere ser transformado, deje que el Espíritu de Dios habite en usted. Tercera gran comisión o misión. Que las 5 señales se manifiesten a los que creen. Primera señal, echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Segunda señal, hablar nuevas lenguas. Tercera señal, aunque tomen serpientes en las manos, no les envenenarán. ¿Te acuerdas cuando Pablo llegó a una de las islas de esta, se me olvidó el nombre, donde estaba la Diana, la reina Diana? Por ahí es que anda el asunto. Le mordió una serpiente. Todos los que estaban allí vivían, sabían, conocían que esa serpiente era venenosa. ¿Saben por qué Dios no dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones? Porque hay personas que te van a dar la mano, pero te están envenenando. Te están dando la mano y como el escorpión te están tirando la cola por atrás para que no te des cuenta.
Te están dando la mano y como la serpiente con su lengua sigilosa, con su lengua de manera que se le importa, le interesa que te muera. El caso es ellos conseguir su propósito por el cual ellos están tirando ese veneno. Entonces, por eso fue que Jesús dijo que tomaremos serpientes en la mano y no nos dañarán. Porque es que cuántas son las personas que te abrazan, mi hermano, y yo te amo. Mi hermano, yo lo amo. ¿Y cuántos matrimonios no son así? Y siéndole infiel. No es amor. El que ama prevalece, resiste y soporta. Y si acaso cae o toma el error de haber cometido, lo primero que hace es reconocer al Dios Padre viviente y ante esa persona y apartarse del error y enamorarla. Porque entiéndese que sea su esposa o entiéndese que sea su esposo. No me estoy definiendo por nada ni por nadie, ni enfocándome en una persona para que nadie tergiverse el asunto. Dios mío, Padre amado. Alabado sea tu nombre, Padre. Cuarta señal, si bebiere cosas mortíferas no les hará daño. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que si esto está haciendo daño, aquello está... Usted lo sabe. Pues no lo coma, no lo beba. ¿Sabe que esa preocupación es lo que produce la manifestación del miedo? Y el miedo es lo que se influencia. Y por eso padecemos y sufrimos. Y si Jesús dijo, tomarán serpiente en la mano, no les hará daño. No es serpiente, son únicamente de la serpiente que vemos. Además, recuerden que el animal fue el primero que habló, por el cual susurró el mal y engañó a lo que Dios puso en el Edén. Entonces significa que hay personas iguales. Jesús dijo que debemos ser cautelosos como la serpiente. Astuto, ¿cómo? No que tenemos que ser ella. Y manso como la paloma y humilde. ¿Ve? Entonces, está indicándonos algo, que hay personas que se reflejan así. Quinta señal, poner las manos sobre los enfermos y que sanen. Marcos capítulo 16, del 17 al 20. Te lo confirma. Cuarta misión y o comisión. Grande. Que entendamos de una vez por todas que es inevitable retardar o adelantar la venida de nuestro Salvador y Redentor Jesús, el Cristo. Apocalipsis 22, exquisito. Te lo dice como no te lo imaginas. Lucas 21, del 25 al 38, hablando de las cosas que han de suceder y acontecer. Mateo 24, del 29 al 51, más afirmaciones aún todavía. Y eso, que son pequeños resumen, porque la palabra está llena de cuantas cosas, del por qué hoy día la gente se está enfocando de tanto desastre, no sabiendo que Dios dijo que iba a pasar. O ignorando, porque lo han leído, pero no lo han entendido. Quinta, potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, para que nada os dañe, o sea, para que nada te dañe. Pero sobre todo, regocijo por tener tu nombre inscrito en el libro de la vida. Lucas 10, del 13 al 20. O sea, que no importa que usted diga que mañana va a pasar y pasó. No es que no sea edificante o que sea un pecado, sino que más importante es que te encuentre inscrito en Cristo Jesús, que es el dador y autor, consumador de la fe, dador de la vida eterna. Lucas 10, del 13 al 20. Sexta, que oremos sin exhibirnos, sin vanas repeticiones e hipocresías. Mateo 6, del 5 al 15. Ese es el único modelo por el cual confirma y avala de qué manera tú tienes que orar al Dios vivo, al Padre eterno. Séptima gran comisión, séptima gran misión y o comisión, imprescindible e inevitable al mundo, siglo o sistema de cosas. Orar para que no entremos en tentación y velar al menos una hora de 24 que son inevitables. Ay, tiene 24 horas que son inevitables. ¿Cómo no velar al menos una hora de ellas? Además, no me digas tú a mí que si tú supieras que ahorita te va a caer un bloque en la neck, en la cabeza.
¿Vas a cruzar por ahí? Si te dieras cuenta que perderías todas tus posesiones, tomaría la decisión. ¿Cuánto no se pone la mano en la cabeza y si me lo hubieran dicho? Entonces es inevitable, la verdad, que al menos si no oremos sin cesar y velar por lo menos una hora, que no nos sobrevenga mal, daños, situaciones. Alabado sea tu nombre. Quiero que te pongas sobre tus pies en este momento. Quiero que entienda y te dé cuenta cuán inevitable es la bendición a tu favor, la libertad, la unción que pudre yugo, que rompe cadena. Siento su presencia. Siento el Espíritu Santo de Dios fluir, arder con fuego en este momento. Porque nadie evita, alabado sea tu nombre, nadie evita el mensaje. No es este mensaje, no es a Elvi Félix. No. Es su palabra. El mensaje cual fue por inspiración en aquello elegido y escogido. Que por ende en estos momentos solo Dios confirma, avala y hace notorio su palabra dada, ya plasmada, y dijo que era así. ¿Por qué tener que cambiar la cosa y decir que Jehová Dios dijo? Si no dijo nada, ay de aquel que lo haga. Entonces es inevitable que Él cumpla su propósito y voluntad en ti. Es inevitable, pueblo, es inevitable, Israel, oh Jerusalén, es inevitable, Israel, para con Gadá, es inevitable, uno con otro y otro contra uno, es inevitable, porque esto fue lo que sembraron y lo que el hombre siembra esto cosecha. Pero es inevitable que la gloria postrera sea mayor que la venidera. Es inevitable que Dios te bendiga rica y abundantemente. Es inevitable que Dios prospere tu alma, tu corazón, tu mente. Si para prosperar Él te hizo y te permitió ser. Es inevitable en este momento. Oh, Rusia, China, Estados Unidos, Dinamarca, Panamá, Colombia, Ecuador, Egipto, Argentina, México, Chile, Panamá, Colombia, República Dominicana. Es inevitable Dios te sostenga. Es inevitable Dios te libre. Es inevitable el cumplimiento de su palabra y venida. Es inevitable porque nuestro Dios, el gran yo soy, Jehová, el Dios vivo, es incomparable e imparable. Deja que el Espíritu de Dios te siga ministrando en este momento. Deja que el Espíritu Santo siga fluyendo y ardiendo en tu corazón y en tu alma, porque siento que su presencia está fluyendo. Confirma lo que ha profesado con tus labios y tu corazón en algún momento dado. Créelo en tu corazón. Solo únicamente ya te falta creerlo en tu corazón, que Jesús fue levantado entre los muertos para darte vida eterna. Y dile gracias, Señor, por haberme inscrito en el libro de la vida. Gracias por perdonarme de todos mis pecados y lavarme con tu sangre. Así redimirme. Gracias por sellarme con tu Espíritu Santo. Porque yo siento que hay personas que están siendo bautizados en este mismo momento, en este mismo instante, por el Espíritu Santo, que se manifiesta en paz, mansedumbre, templanza, benignidad, gozo. Hay personas que son bautizadas hablando en lengua, danzando, saltando, brincando, pero con pleno conocimiento, en paz y en libertad que Cristo mismo ha vencido a precio de sangre, vertiéndole en la cruz del Calvario, ese madero, a tu favor. Padre, gracias por lo que te profesaron con sus labios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre eterno, por hacer llegar este mensaje con pueblo, nación, país, que en este momento es menester oírlo, Señor. Es necesario. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.